Hoy quiero compartir con ustedes otro tema. I want to share with you another topic today. Yo sé que va a ser una tremenda bendición And I know it's going to be a tremendous y que Dios blessing. va a enseñarnos y And that God hablarnos. is going to teach us and speak to ¿Cuántos us. están listos para How aprender? many are Amén? ready to learn? Amen. Hoy, por ejemplo, hoy descubrí que varios andan de vacaciones I todavía. discovered today that several are on vacation Pero qué still. bueno que usted está aquí, But it's great that porque you're here. Dios nos va a hablar. Because Amén. God is going to speak to us. El Amen. tema es seguir a The Cristo. topic is following Y Christ. vamos a hablar en, no sé si 2 semanas solamente o 3, Maybe 2 or 3 weeks we'll be sharing this topic. pero ese va a ser nuestro tema, seguir a Cristo. But this is going to be our topic. Following Jesús Christ. caminó en la tierra por 33 años y medio. Jesus walked on earth for 33 and a half years. De 33 años y medio, And of those 33 and a half 3 years, años y medio vivió su ministerio. 3 and a half years he lived his ministry. Al final de su ministerio, At the end of his ministry, había hecho discípulos, he had made disciples. no solamente los 12 and not only discípulos, the 12 disciples, pero muchos otros. but many others. Llamó a estar cerca a 12, And he called 12 to be near him. pero muchos lo siguieron. But many followed him. Cuando Judas Iscariote falló, When Judas Iscariot failed, entonces de todos esos que lo habían seguido todo el tiempo, of all of those who followed him for that whole time, escogió a he alguien. chose someone. O los otros 11 lo hicieron The other 11 con did it la dirección del Espíritu with the Santo. direction of the Holy Pero Spirit. la parte que quiero traer a su But the corazón part that I want to bring into your es heart, Mateo 28, 19 y 20. Matthew 28, 19 and 20. Dice que al final de su ministerio It says, therefore, at the end of his les ministry, dijo a los que le seguían, he told those who were following dice, him, por tanto ahora ustedes que yo me voy, therefore, you all, now that I will be dice, leaving, vayan y hagan discípulos, go and make disciples dice, a todas las of naciones. all of the nations. Diga conmigo, a Say todas with las me, of all naciones. of the nations. Y luego les dice, no And solamente then- estaban los 12, pero estaban los que le habían seguido, creo Not que son más de only- 400 Not only were the 12 there, but the others who followed, over o 400, 300, algo así. 300, something like that. Pero les dice, por tanto, But he says, therefore, vayan y hagan discípulos go and make a disciples todas las naciones. of all of the Y nations. luego les dice, And then bautizándolos he says, baptizing en el nombre them del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. in the name of the Father, the Son, and the Diga Holy conmigo, Spirit. Say with me, bautizándolos. baptizing them. Ahora, bautizándolos Now, baptizing quiere them decir como llevándolos a morir. means taking them to die. Porque bautismo significa sepultar. Baptism means to bury. Entonces, empezando enseñar a otras personas So teaching other people a empezar una nueva vida. how to begin a new life. Diga conmigo, nueva Say vida. with me, new life. Entonces les dice, bautícenlos. So then he says, baptize Porque them. el bautismo significa sepultar. Baptism means to bury. Es un paso de fe. And this is a step of faith. Cuando una persona se bautiza sin fe, When a person is baptized without faith, lo único que sucede the only thing that happens es que entra seco is that they go in dry y luego sale mojado. and then they come up wet. Esa es el gran That diferencia. is the great difference. ¿Sí estamos grabando ahorita? ¿Sí? Are we recording right now? Sí. Ok, sí. Yes. Entonces, cuando la persona lo hace en And so fe, when the person does this in faith, entonces entra, muere a su vida they pasada die to their old life y se levanta a una nueva and then they vida. rise into a new life. Esa es la razón And this is the reason por qué no bautizamos los niños, why we don't baptize babies. porque los niños no se arrepienten de Because su vida pasada. Babies can't repent of their No es past porque life. son duros, It's not because they're es difficult. porque no saben qué quiere decir. It's just because they don't know what they're trying to say. No es que no tienen pecados, It's not that they have no sin, porque cuando nacemos, because when we're born, nacemos con pecados. we're born with sin. Heredamos pecados hasta We la tercera y cuarta generación. Inherit those sins from the third to the O sea, fourth algunos de generation. nosotros nunca nos heredaron millones de dólares, Now, to some of us, we didn't inherit millions of pero dollars, sí millones de pecados. but we did inherit millions of sins. Entonces, dígale al que está a tu So tell lado, the person next ya to you, ves, si you eres see, heredero. you are an heir. Pero qué herencia, ¿no? But what an Entonces dice inheritance. Jesús, vayan y hagan So discípulos Jesus says, go and make y disciples bautícenlos. and En baptize el nombre them del Padre, del Hijo y del Espíritu in Santo. the name of the Father, the Son, and the Holy Pero Spirit. luego el 20 But then in verse dice, 20, enseñándoles que guarden todas las cosas teaching them to
to obey everything Dice que yo les he mandado. I have commanded you. Diga conmigo, mandado. He says commanded. Una vez más, diga Once conmigo, more. mandado. Say commanded. O sea que Jesús no viene solamente a ser mi Salvador, So Jesus not only comes to be my Savior, no viene a ser el genie de la lámpara de Aladino, He doesn't come to be the genie of Aladdin's viene a lamp. ser mi Señor. He comes to be my Él Lord. es el único que me puede salvar He is the only one who can y save viene me. a ser mi Señor. And He comes to be my Diga Lord. conmigo, mi Say Señor. with me, my Lord. Entonces por eso dice, enséñenles todas las cosas que yo les he mandado. And He says, teaching them to obey all of these things I Pero have commanded si no you. enseñamos todas las And so cosas, if we don't teach all of those si no things, enseñamos un evangelio if parcial, we teach a partial gospel, entonces las personas viven un reflejo parcial, then those people will live a partial viven reflection. un resultado parcial. They live a partial result. Y por, digamos, vivir un resultado parcial And let's say because they're living a partial de result un evangelio of parcial, a partial gospel, entonces los hijos then the children miran la generación anterior see the past y generation dicen, yo no creo en el evangelio and say, I don't believe in the gospel. porque mira mi papá, mira Look mi at my mamá. dad, look at my mom. Entonces esa es la parte más So triste, that's the saddest que part. se levanta una generación That a generation con un rises corazón with equivocado. the wrong heart. Esa es la parte más terrible de This is the todo. most terrible part of Por all. eso es importante And this is why que it's no important enseñemos un evangelio parcial we not teach a para partial que el gospel resultado no sea parcial so that the result isn't y partial. que levantemos generaciones, And that we lift up generations, no solamente nuestros hijos naturales, not only our natural pero children, las generaciones but the de generations hijos en la fe. of children Diga in conmigo, faith. Say hijos with en la me, fe. children in faith. Entonces, si enseñamos el evangelio If we teach the gospel que Jesús enseña en la Biblia that Jesus teaches in the a Bible sus discípulos, to His disciples, vamos a tener un evangelio, un then resultado we will have a gospel, a result, de acuerdo al que Jesús esperaba. according to the one that Jesus Y was luego dice expecting. Jesús, And then Jesus y says, aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. and surely I am with you always to the very end of age. ¿Cuándo? When? Cuando enseñamos el evangelio que Jesús enseñó. When we teach the gospel that Jesus taught. Ahora, dejando eso como un fundamento, Leaving that as a foundation. quiero pasar a otra parte I wanna y go on to the next recordaremos part. esta And parte. we'll go back and Eh, recall this part. Jesús predicó un mensaje que cambió la vida de muchas personas. Jesus preached a message that changed many people's lives. Para muchos fue digamos, partir de la historia. For many, it was a parting of the history. Antes de Cristo, Before Christ después de Cristo. and after Christ. Entonces, para muchos de nosotros, So for many of us, ha sido antes de it has been before y después de él. and after Him. Pero no solamente en la vida de las personas, But not only in the lives of pero people, la historia misma de la humanidad, but the history of humanity. la vida de Cristo The life of se Christ convirtió en un antes y un después de became a Cristo. before and an after Aún Christ. países que no son cristianos, Countries that are not Christian, ellos viven la historia they live that story, bajo or that ese, history, digamos, bajo ese calendario. under, let's say, that calendar. Antes de Cristo, después de Cristo. Before Christ and after Christ. Pero no solamente en el calendario, Not only on the pero calendar, cada persona que se encontró con Jesús but each person that encountered Jesus vivió un impacto muy fuerte. lived a really strong Eso es lo que impact. Cristo quiere hacer en cada vida. And this is what Christ wants to do in each life. Muchos decidieron seguir a Cristo. Many decided to follow Para Christ. muchos de los que le siguieron, And for many who followed el him, impacto fue tan poderoso, the impact was so pues powerful. algunos estaban enfermos Some were ill. y a partir de su encuentro con Jesús, And after their encounter with Jesus, ellos fueron impactados por la sanidad. they were impacted by healing. Algunos de ellos estaban llenos de lepra, Some of them were full of pero leprosy, se encontraron con Jesús but they encountered Jesus, y fueron liberados del poder de la enfermedad de la lepra. and they were freed of the power of the illness of Otros leprosy. estaban paralíticos, Others- ciegos, sordos, mudos, Paralyzed, blind, mute, deaf. y se encontraron con Jesús And they encountered Jesus, y a partir de ese encuentro, and after that encounter, eso cambió la vida. that changed
change their life. Eso vino a ser diferente. And that came to be different. Algunos eran poseídos de demonios, Some were possessed by demons. pero llegó Jesús And Jesus y came. fueron liberados de esos demonios And they were freed of those y demons. experimentaron una vida mejor. And they experienced a different life. Algunos vivieron la restauración en su Some matrimonio, lived restoration in their la marriage. restauración familiar. Restoration in their family. Para algunos seguir a And Cristo for some to follow se Christ, convirtió en un impacto de esa manera, that became an impact in pero that way. para otros But también for others as well, significó el final de una vida en paz. it meant the end of a life at peace. Y la misma familia And the same family llegó a ser sus propios enemigos. came to be their own enemies. Dice Jesús, Jesus said dice que para algunos that for some, sus peores enemigos their worst enemies serán los de su propia casa. would be those of their own O sea, household. para esa persona Now for this person, significó la restauración familiar, it la meant sanidad, la the liberación. family restoration, the healing, the freedom. Pero para esa But persona, for this person, seguir a Cristo following le Christ costó el odio de su familia, cost them the hate of their family, el dejar su hogar. leaving the home. Eso fue lo que Jesús anunció. That's what Jesus announced. Para otros, And for others, como por ejemplo Esteban, for example, Stephen, el seguir a Jesús following le Jesus, hizo predicar el evangelio de Jesús made him preach the gospel y of se Jesus. convirtió en la sentencia de muerte. And that became his death sentence. No cualquier muerte, Not just any death. murió apedreado He died by stoning por seguir a Jesús. for following Entonces, Christ. ¿nota usted cómo el impacto es Do diferente? you see how the impact is different? ¿Por qué estos tendrían 1000 razones para estar felices Why could these have thousands of reasons to be y happy? estos, como And Esteban, these, like Stephen, pareciera que tenían toda la razón de estar tristes por seguir a Jesús? it seemed as if he had all the right to be sad for Pero following cuando Jesus. usted mira a Jesús muriendo a Esteban muriendo ahí al ser apedreado, But when you see Stephen dying by stoning, dice que exclamó en gran voz, it says that he exclaimed in a loud voice, con un rostro como el de un ángel, with the face of an angel, o sea, no lleno de odio, not no lleno filled de with hate resentimiento, or resentment, pero dice que como un but ángel it says that like an angel, exclama, he veo los exclaims, cielos I see abiertos the heavens open, y al Hijo del Hombre sentado al lado del and Padre. the Son of Man seated at the right hand of the Y la Father. gente más se llenó de coraje The people became even more angry porque era tan convincente because it was so de que convincing había algo that there más was something more. que decidieron acabar con su vida. And they decided to end his Y life. apedrearon And they stoned y him, él murió ahí. and he died there. Pareciera una historia triste, Seems like a sad mas story, no lo es. but it's not. En una ocasión, On one occasion, Jesús les dijo, el que quiera seguir en pos de mí, Jesus says, the one who wants to follow tiene me que tomar su cruz, has to take up their cross, tiene que negarse a sí mismo, deny themselves, tomar su cruz and take up their y cross seguirme. and follow me. ¿Qué quiere decir What does that negarse a mean? sí mismo? To deny yourself. Es que Jesús sea el rey de mi vida, Is that Jesus is the king of my life, cualquiera que sea mi cruz. no matter what my Mi cross cruz is. es diferente a la tuya. My cross is different from yours, Y el que está a tu lado and the one who's next es to you diferente a la tuya. is different to yours. Cada quien tenemos nuestras propias luchas. Each one of us has our own Hay battles. veces que And pensamos, sometimes we él think, porque la tiene fácil. oh, it's because he has it easy. Bueno, algunos de ustedes Some of you no hubieran aguantado el primer mes de ministerio. couldn't handle the first month of ministry. El primer mes de ministerio fue terrible. The first month of ministry was Las terrible. luchas más difíciles que te puedas The imaginar. most difficult struggles you can imagine. No fue un mes. It wasn't a month. Fueron meses It was y años months and y years años and y years años and years en áreas de mi vida in areas of my que life solo la fe that only de faith el llamado de Jesús in the calling of Jesus me pudo sostener. could sustain Pero me. alguno de But ustedes some of se you hubiera amargado en el primer would have mes. become bitter in the first month. Algunos de ustedes Some of en you el primer año. in the first Y algunos de year. ustedes en la primera semana And o en el others primer día. in the first week or even the first Cada day. quien tiene una cruz Each diferente. person has a different cross. Solo que hay veces que vemos desde lejos But sometimes we see from y no far sabemos away. lo que el otro está viviendo. We don't know what the other person's living. Pero cualquiera que sea, But whatever it Jesús is, dijo, el que quiera seguirme Jesus says the one who wants to tiene follow que me negarse a sí mismo, has to deny
tiene que themselves, tomar su propia cruz take up their own cross, y seguirme. and follow me. No hay otra manera. There's no other way. A Esteban, Stephen, la cruz fue his diferente, cross was different. pues mientras sanó a aquel But as long as that one y was tuvo una healed, vida de calidad, and he had a quality life, Esteban tuvo que morir apedreado. Stephen had to die by Sí, stoning. estoy explicándome Am I suficiente. explaining myself enough? Entonces, pero valió la pena. But it was worth it. Say Diga with me, conmigo, vale la pena It's worth it seguir a to Cristo. follow Christ. Entonces, en ese tiempo, And so in that time, muchos escucharon el mensaje many heard the message y decidieron seguir a Cristo. and decided to follow No, Christ. no vino Cristo a ser la lámpara de Aladino, Christ didn't come to be Aladdin's pero lamp, vino a ser el rey de su vida. but he came to be the decidieron king of his seguir a life, Cristo. and they decided to follow Dice Christ. ese pasaje que This leíamos, passage that we were reading enséñenle todas las cosas que les he mandado. says, teach them all of the things that I have commanded Entonces you. ellos aprendieron todas las And so cosas they learned all of the things, y vivieron bajo la instrucción and they de lived under Jesucristo. the instruction of Jesus Christ. Entonces cada quien vivió diferente situación, And so each one of them lived a different pero situation, el resultado eterno but that eternal result era de gozo, era was de of bendición. joy, was of blessing. Diga conmigo, vale la Say with pena me, it is worth it seguir a Cristo. to follow Pero Christ. Jesús Now Jesus hizo cosas que nadie podía hacer. did things that no one could do. Su mensaje no solamente fue filosófico, His message was not only philosophical. porque cualquiera puede venir con una nueva filosofía. Anybody can come with a new philosophy. Tengo una idea de cómo vivir mejor la I have vida. an idea on how to live life Bueno, better. Jesús también tenía una idea Well, Jesus also had an de idea cómo vivir una vida of abundante how to live an abundant y life. se anunció como la vida And abundante. it was announced as an abundant Cuando life. hablas de vida abundante, When you speak of abundant life, es una mejor vida. that's a better life. Diga conmigo, Say mejor with me, vida. a better life. Entonces, algunos de ellos, And so some of them, de los que vivieron o contemporáneos de Jesús, of those who lived in those contemporary times of Jesus, no era la primera vez que miraban a alguien con una nueva filosofía. it wasn't the first time that they had seen somebody with a new philosophy. Ya otros habían venido con una nueva filosofía. Others had come with a new philosophy. De cuando en cuando Now when nace otro ser humano is a human being born que empieza a pensar de la vida that begins to think of y a life tener mejores ideas de cómo vivir and la have vida. better ideas on how to live? Ahora, pero la vida de Jesús But Jesus' life era seguida de milagros, was followed by de miracles, sanidades, by healings, de by liberaciones. freedom. Por ejemplo, resucitó a un muerto. For example, he resurrected the dead. Era inesperado. It was Ya unexpected. tenía días en la tumba, He had been days in the tomb. pero a la palabra de Jesús, But at the word of Jesus, el muerto se resucita de entre los the muertos. dead man revived from the dead. No solamente eso, And not only this, pero en una ocasión but on one occasion, le habla la tempestad he speaks to the storm. y la tempestad enmudece And de the repente, storm all of a sudden se calms. calma de repente. It calms down Cuando all of a Jesús le sudden. llama y le dice, enmudece, When Jesus speaks to it and says, calm, y el viento se calma, enmudece, and the wind calms no down solamente and is quiet. tenía una filosofía, Not only did he have a pero philosophy, tenía una autoridad but he had an que authority desataba milagros, where he would unleash liberaciones, miracles, freedom. Paraba el viento, He would stop levantaba the los winds, muertos. raise the dead. Entonces cualquiera puede tener una filosofía, Anyone can have a philosophy, pero no cualquiera puede realizar los milagros que Jesús. but not just anyone can make the miracles Ahora, that Jesus did. algunos pueden hacer milagros, Now some can make miracles, pero no pueden hacer los milagros que Jesús. but they can't make Jesus' Ahora, en otra miracles. ocasión me gustaría hablar de esto, And on another occasion, I'd like to share about that. porque me llama la atención Because it gets my que hay attention personas que no temen a Dios that there are people who don't fear God y hacen milagros, and they make viven miracles. milagros. They live miracles. Y hay personas que temen a Dios And there are people who fear God y no viven milagros. and they don't live miracles. No es que no pueden, It's not that they can't. es que creen que no pueden. It's that they think that they can't. Entonces, cuando tú tengas la oportunidad, So when you have the opportunity, enfrenta la situación, confront the situation. habla. Speak. ¿Y qué tal si no pasa nada? And what if nothing happens? Pues no pasó nada, Well, then nothing pero ya happened. practicaste. But you already Amén. practiced. Dile al que está a tu Tell the lado, person next to you. Prepárate Prepare y yourself toma las and oportunidades. take the opportunities. Amen.
Ahora, después hablaremos de eso, We'll talk about that later. porque sin fe es imposible vivir una vida de milagros. Because without faith, it's impossible to live a life of Pero miracles. Jesús But Jesus no solamente dio una filosofía, not only gave a pero philosophy, vivió una vida de milagros. but he lived a life 3 of años y miracles. medio 3.5 years que marcaron un tiempo extraordinario, that marked an extraordinary time. y en una ocasión, And on one occasion, en Mateo 9, 2 al 8, in Matthew 9, 2 to dice 8, que le trajeron a él un paralítico. says that they brought him a paralyzed man. Diga conmigo, Say with me, a paralítico. paralyzed man. Entonces dice que lo traían tendido sobre su cama, It says that they brought him lying on a mat. y dice que Jesús vio la fe de ellos. And it says when Jesus saw their faith, ¿Quiénes? Whose? Los amigos que His- traían al the paralítico. friends that brought the paralyzed Jesús los man, vio Jesus saw Que them. ellos tenían esa actitud de They fe. had that attitude of Oh, faith. Jesús ahorita va a hacer un Oh, milagro, Jesus is going to make a y, miracle right now. y aquí se va a levantar ese amigo. And this friend is going to stand up. Entonces, gloria a Dios por esos And amigos. glory to God for those Hay friends. unos amigos que te quieren llevar a la ruina, There are some friends who want to take y you hay to ruin, amigos que te quieren llevar a And there are experimentar un friends milagro de Jesús. who want to take you to experience Entonces, the tú miracle sabes of a quién Jesus. escoges. So you know who you Dile al choose. que está a tu lado, Tell the person escoge next tus to you, amigos. choose your friends. Amen. Amén. Amen. Entonces Jesús ve la fe de los amigos, Sees the faith of the friends. y él decide hacer un milagro And he diferente. decides to make a different Y le miracle. dice en el And he verso says, 2, in verse 2, le dice al he paralítico: tells the paralyzed man, ten ánimo, hijo, take heart, tus son. pecados te son Your perdonados. sins are forgiven. Ahora, yo no sé, el paralítico, Now, I don't know about the paralyzed yo me man. acuerdo cuando por primera vez sentí que Jesús perdonó mis pecados. I remember for the first time when I felt that Jesus forgave my sins. Y no es que yo viví una vida tan pecadora. And it's not that I lived this sinful life. No, realmente no fui Not tan malo, la really, verdad. I wasn't that bad, Pero honestly. todos But everyone cargamos nuestros pecados, carries their own sin. los pecados de 3, 4 And the generaciones. sins of 3 to 4 generations. Porque dice la Biblia Because the Bible que says los pecados de nuestros padres, that the sins of our parents dice que caen hasta la 3ª y 4ª generación. fall onto the 3rd and 4th generation. Entonces ese día, And so that day, yo había ido a la iglesia 10 años, gone to church for 10 pero years, ese día but that me day, predican el they evangelio, preach the y gospel. por primera vez lo And for the entiendo first time, I totalmente. completely Wow, understand Jesús it. murió en una cruz Jesus died on a cross para llevar todos mis to pecados. take all of my Y sin. lo entendí And I understood. y lo recibí, And I received y yo it. sentí And I literalmente literally que felt mis pecados salieron de mí. like my sins Literalmente. left me. Literally. Yo sentí donde respiré, I felt where I took a breath yo sentí ya no tengo pecado. and I felt I don't have any more sin. Y literalmente And literally, eso pasó en la entrada de That la happened puerta de la at casa, the entrance to the house, que también a la mano izquierda that to the left-hand side estaba el cuarto de mi mamá was my mother's room y mi papá. and my father's. Y mi cuarto And estaba my al room final del pasillo. Was at the end of the hallway. Y yo me recuerdo ese I camino. remember that walk. Yo sentía que iba I flotando. felt like I was floating. Pero era como una But it libertad was like this freedom, tan this deliverance sobrenatural that was so que yo supernatural sentía que that I era felt como no siento ese like peso I don't encima feel de mí. that weight upon me. Yo creo que el paralítico, And I believe that the ahí paralyzed su man, vida fue his impactada. life was impacted. Porque el pecado Because the sin, nadie nos lo podemos sacudir none solos. of us could remove that on our Solo own. Cristo puede Only liberarnos Christ del pecado. Can deliver us from the sin. Nuestro pecado Our sin nos hace ir al infierno. makes us go to hell. No hay manera de que el hombre se sacuda el pecado. There's no way for man to just shake Ahora, off sin. algunos de nosotros se nos olvida Some of us forget. y ya no recordamos, And we don't remember pero de anymore. cuando en cuando yo recuerdo ese día. But I remember that day. Y ahora tú te puedes esperar un año para And pedir now, perdón a Dios, You can wait a year to ask God for pero forgiveness. te sugiero que lo hagas día con But día. I suggest you do it every day. Por eso dijo Jesús, cuando This is oren, why Jesus said perdonen when you pray, y forgive pidan perdón. and ask forgiveness. Porque tienes que aprender a vivir en You libertad. have to learn how to live in freedom. Pero ese día But that day, para mí significó mucho. for me, meant so Porque much. por primera vez Because for the first sentí que time, no tenía I pecado. felt like
like I had que no sin. nadie me podría condenar de nada. That no one could condemn me for Así que anything. cuando Jesús le dice, So hijo, when Jesus says, son, ten ánimo, take heart. tus pecados te Your son sins perdonados. have been forgiven. Es como que It's like la carga de that pecado burden of sin salió left de ese hombre. that man. Ahora, quizás And now maybe él estuvo feliz. he was happy. Oh, wow, Wow. 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 Gracias, Jesús. Thank you, Jesus. No sé, no lo dice la I Biblia, don't know. The Bible doesn't pero say me that. imagino a los otros 4 amigos But I imagine the other 4 friends. como, no, like, pero Wait, but nosotros no queríamos ese that's milagro. not the miracle we wanted. Nosotros queríamos que saliera We caminando, wanted him to leave walking. pero no va a salir But he's caminando. not going to walk out. No sé cuál es la reacción. I don't know what the reaction La Biblia was. no habla de la reacción de ninguno de los dos, The Bible doesn't speak of the reaction de of el either. paralítico o los Of the amigos, paralyzed man or of the friends. pero sí habla But it does speak de los fariseos que estaban alrededor, of the Pharisees who were around. o los escribas. The scribes. Dice que algunos de ellos decían dentro de sí, That some of the teachers of the law said to este themselves, blasfema, this fellow is a blasphemer adentro de ellos. within themselves. Dice, bueno, una blasfemia Blasphemy era hablar contra Dios, is to speak against God. y ese pecado se pagaba con una muerte con piedras, And como that Esteban. sin was paid for by stoning, just like Stephen. Así que ellos están pensando, a este ahorita lo So apedreamos, they're thinking, that's it, we're y going to algunos stone ya this estaban guy. And some recogiendo were piedras, already lifting up the stones. porque así funcionaba. Because that's how it works. Entonces dice Jesús, And so then Jesus says, conociendo Jesús los pensamientos de ellos, dijo, knowing their thoughts, Jesus said, ¿por qué piensan mal en su corazón? why do you entertain Yes. evil thoughts What? in your hearts? What? ¿Cómo supe lo que estaba pensando? How did he know what I was thinking? Ni siquiera le he dicho a nadie, ¿cómo He didn't sabe? tell anyone. How does he know? Pero empiezan a poner atención, They start to pay attention. porque Jesús sabe nuestros Because pensamientos. Jesus knows our Yo a thoughts. veces me imagino los And pensamientos. sometimes I imagine thoughts. Entonces, hay veces que estoy hablando Sometimes I'm y speaking alguien le hace, and someone goes, y yo digo, and oh, I este say, no oh, me cree nada. this guy doesn't believe anything. Y hay veces que And sometimes I see them go, este está pensando, otra vez ahí va. this guy's thinking, oh, there he goes again. Entonces, pero no sé los But pensamientos. I don't know Es the como thoughts. que los leo a I can veces. just read them sometimes. Y hay veces que yo creo me equivoco. And sometimes I probably make mistakes. Hay unos que están volteando y cuando yo paso la mirada, There are people who are turning around and when I scan, le hacen, they go, oh, ¿me estás viendo que me da sueño tu enseñanza? oh, Ok. you see, your teaching is putting me to sleep. Bueno, antes pasaba It cuando used to predicaba en happen otras iglesias. before when I preached in other Aquí churches, jamás but me it would pasa. never happen here. Entonces, yo puedo saber lo que alguien está So pensando I can know por lo what que someone veo, is thinking by what I can read. pero Jesús sabe lo que hay en But nuestros Jesus corazones. knows what's in our Él heart. sabe And he exactamente knows exactly lo que tú estabas pensando what you ahorita, were thinking right o now. antes de ahorita, or before right o ayer. now. Or Él yesterday. sabe todo. He knows it all. Y le dice Jesús, And Jesus says, ¿por qué están pensando esto en sus corazones why mal? do you entertain these evil thoughts in Y luego your les dice, hearts? porque ¿qué es más fácil? He says, which is easier to say? Decirle a este Tell paralítico, this paralyzed tus man, pecados te son your perdonados, sins are forgiven, donde no se requiere absolutamente nada, where absolutely nothing is required. aparentemente. Apparently. Porque si yo le digo a alguien, Because tus pecados te son If perdonados, I tell someone your sins are forgiven, y un día está en el infierno, and one day they're yo in así, hell, tú me you dijiste. said. No, yo no lo voy a escuchar para empezar. I'm not going to hear that first Yo of voy a all, estar en la presencia de because Jesús. I'll be in the presence of Jesus. Pero la cosa es, The thing is, Jesús sabía Jesus lo knew que había en los corazones de what ellos, was in their heart. y Él es el único And he is the only capaz one de perdonar pecados. capable of Porque forgiving no sin. solamente es Jesús Not el hombre, only is he Jesus the pero man, es Jesús el Hijo de Dios, but he is Jesus, the es Son of Dios God, mismo hecho God carne. himself made flesh. Ahora, mire, lo que quiero que pueda captar, Now what I want you to capture, Jesús les dice, ¿qué es más fácil Jesus para says, ustedes? which is easier for you? Porque un mentiroso Because a liar puede decir, te perdono los can pecados, say, I forgive your sin, pero esa persona irse al infierno. but that person still goes Pero to cuando hell. Jesús dice, But when Jesus says, obviamente
now tiene obviously, poder para perdonar he pecados. has the power to forgive Diga conmigo, sin. Jesús Say with me, tiene el Jesus poder has the para power limpiarme de to todo cleanse pecado. me of all sin. Y les dice, o es más fácil decirle a And este, he says, or is it easier to say to this levántate, one, rise, toma tu cama take up your y mat, vete a tu casa. and go home. Dice, pues para que sepan He says, so you know que el Hijo del Hombre tiene autoridad para perdonar pecados, that the Son of Man has the authority to forgive sin. a ti te digo, So I say to you, levántate, get up, toma tu cama, take up your mat, vete a tu casa. and go home. Y algo sobrenatural And empezó a, something a pasar. supernatural started Una to happen. fuerza And sobrenatural this supernatural empezó a strength entrar en los started pies to enter y his las feet, piernas y his la columna legs, y el and his cuerpo. back and his body. Y este hombre And empieza a this man levantarse begins to y stand se up, fortalece and he's strong de tal manera in such a que way recuerda que había que recoger la that he cama. remembers that he has to pick up his mat. Dile que está a tu Tell lado, the person hay next que to you, recoger la cama. you got to pick up your mat. Levanta su cama He picks up his mat y empieza a caminar ahora starts con peso. to walk now with weight. Así que Jesús les So enseña, Jesus teaches them. pero ustedes piensan que soy falso, You think that I'm false, pero le puedo decir a este que sea sanado. but I can tell this man to be healed. Ahora, cuando ellos miran ese milagro, And when they see this miracle, algunos pensamos, some of us think si hiciéramos milagros más seguido, if we made miracles more often, la gente creería. people would believe. No, la gente no cree por los milagros People solamente. don't believe just Hay by muchas miracles. cosas There alrededor. are many things around it. Entonces dice que el paralítico se levantó, se fue a su casa And so then it says that the paralyzed man got up and went y home. la gente al verlo And the people, when they se saw him, maravilló were in awe. y glorificó a Dios. And they praised God, Dice que había dado tal potestad a los hombres. who had given such authority to men. O sea, no creyeron todavía So they still didn't believe que Jesús es el Hijo de Dios. that Jesus is the Dijo, Son of God. ¡Wow! They said, wow. ¡Qué potestad que Dios les dio a What los hombres! authority did God give man? Jesús no era un hombre cualquiera. Jesus wasn't just any Jesús man. es el Hijo de Dios. Jesus is the Son of Pedro God. le dijo, But he said, Peter le dijo, tú eres el Cristo, Peter said, you are the Christ, el Hijo del Dios the viviente. Son of the living God. O sea, él tuvo la He revelación, had the revelation. pero ellos dijeron, este es un hombre con But una they potestad said, que Dios le dio. ¡Wow! This is the man with the authority that God has given him. Wow. Entonces, Jesús perdonó So pecados, Jesus forgave sin, pero hizo milagros. and he made miracles. Entonces, una de las más fuertes declaraciones and one of the strongest declarations de Jesús. of Jesus. Ahora, mira, antes de seguir con el siguiente punto, Before I go to the next point, hay veces que nosotros tomamos a la ligera sometimes we take it so el lightly. hecho de que solo Jesús The fact that just es Jesus el que puede dar perdón de is the pecados. one who can give forgiveness Entonces, of si sin. Cristo no trae perdón de And so pecados, if Christ doesn't bring forgiveness of sin, todos hemos pecado. we have all Si sinned. Cristo no trae perdón de And if pecados, Christ doesn't bring forgiveness el of alma de sin, las personas se the pierde. people's souls would be lost. Y hay veces que nosotros perdemos el sentido de And urgencia. sometimes we lose the sense No of urgency. pierdas el sentido de Don't urgencia. lose the sense of urgency. Si ya Cristo te perdonó a If ti tus Christ pecados, already forgave your sins, no aceptes la acusación del don't diablo, accept the accusation of the pero devil, tampoco te lo quedes para ti. but don't also keep that to yourself. Hay otros There are que others no van a poder ser felices who will not be able to be happy hasta que ellos sean perdonados. until they are forgiven. Si Jesús perdona sus And if pecados, Jesus forgave ellos your van a sins, ser diferentes. then they will be Su different. vida será diferente. Their lives will be Y different. quizás también vendrá sanidad, And maybe healing will come as well. pero ¿qué sirve But sanidad what good is healing con pecados? with sin? Porque los pecados llevan al infierno en la Because eternidad. the sin takes to hell ¿Qué in eternity. sirve poder tener un cuerpo sano What y good is it to have finanzas A abundantes healthy body and abundant finances. si el alma If sigue con pecado? The soul continues with sin. Entonces nos perderíamos. We would be lost. Entonces no pierdas de So vista don't lose sight. el sentido de urgencia. That sense of urgency. Hay una urgencia There is an que tus hijos urgency sean perdonados for por your Jesús, children to be forgiven que by tu Jesus. familia That your sea family perdonado por Jesús. be forgiven by Clámale a Jesus. Dios por otros. Cry out to God Pídele for a others. Dios por el perdón de Ask pecados de God for otros. the forgiveness of sins
sins of Pero others. para que esas personas vengan a Cristo So that those people can come to y Christ reciban salvación. and receive Ahora, salvation. Jesús es el único que puede ofrecer eso. And Jesus is the only one who can offer that. Una de las más fuertes declaraciones de Jesús And one of Jesus' strongest está en Juan declarations 14:6. is in John 14, Dice que 6. Jesús les dijo, It says, Jesus yo answered, soy el camino I am the way, y la verdad the truth, y la vida. and the life. No dice un camino, It doesn't say one dice way. yo soy el He camino. says, I am the Yo way. soy la verdad I am the y yo truth. soy la vida. And I am the life. Dice nadie, He says, no one. ¿quién? Who? Nadie viene No al one Padre comes to the Father si no es por mí. if not through me. Entonces Jesús es el único que hizo esa declaración. Jesus is the only one who made that declaration. Otros filósofos Other solo philosophers filosofaron de la only vida. philosophize life. Uno que otro hizo algún milagro aquí y allá. One or another made a miracle happen Porque here or tú there. puedes bajar milagros del Because you reino de can make tinieblas, miracles come down from the igual kingdom que of del darkness, reino de la luz, just like from the kingdom of pero light. no cualquiera But not just anyone podía perdonar pecados. could forgive Y sin. Jesús dice, yo soy el camino, And Jesus says, I am la the way, verdad the truth, y la vida. and the life. Y ninguno viene al And Padre no one comes to the si Father no es a través de mí. except through me. Diga conmigo, Say with ninguno me, no one viene al Padre comes to the Father si no es por Jesús. except through Jesus. Entonces, es una necesidad de So, cada ser humano. It is a need for each human Sin being. Cristo If Christ, no hay una puerta al Padre. without Christ, there El is no mundo door to the Father. necesita perdón de The pecados world needs forgiveness y of la sin. única puerta And the only door es Jesucristo is Jesus para Christ. la verdad y la vida, For the truth and the para life. el Padre. For the Father. Sin Jesucristo Without Jesus Christ, no hay redención de pecados, there's no redemption no of hay sin. vida eterna, There is not no hay eternal life. perdón, There no hay is no forgiveness. salvación. There's no salvation. Nadie se puede sacudir No los pecados. one can shake off their own Solo sin. Jesús Only Jesus perdona pecados. forgives sin. Diga conmigo, solo Say with me, Jesús only Jesus perdona pecados. forgives sin. Entonces, cualquiera pudo hacer esa proclamación, And so anyone could have made that proclamation, mas no cualquiera puede hacerla efectiva. but not just anyone can make it effective. No solamente Jesús habló de Not esto, only did Jesus speak of this, pero dice la palabra but the word que says cuando él estaba predicando, that when he was preaching, antes de que lo crucificaran, before they crucified him, les empezó a decir a la he gente, began to tell people, les dijo, saben, va a venir un punto he said, you know, there's going to come a donde point como Jonás estuvo en el vientre del pez, where just like when Jonah was in the great whale's belly, así el Hijo del Hombre in the same way the Son of Man estará dentro de la tierra will be in the ground por 3 días. for 3 days. Y les explicó varias ocasiones. And it was explained on several Va a occasions. suceder. It will happen. Voy a ser sacrificado. I will be sacrificed. Pero recuerden, But al remember, tercer día voy a on the resucitar. third day I will resurrect. Y les dice, esto se los And he digo says, I say this to para you que cuando pase so that when it happens, no les dé sorpresa. you're not surprised. Pero los discípulos no lo entendían. But the disciples No lo didn't entendían como understand. nadie puede anunciar su How is muerte. it that no one can Bueno, announce their death? Más bien cualquiera puede Well, anunciar su actually, muerte. anyone can announce Cualquiera their puede death. decir en 3 días me voy a Anyone can say, in morir. 3 days I'll die. Pero nadie puede decir But no one can say, en 3 días voy a in resucitar. 3 days I'll resurrect. O lo puede decir, Or they could say pero no it, lo puede cumplir. but they might not fulfill Y it. Jesús prometió, And Jesus voy a promised, morir, I will die, pero en 3 días voy a but in resucitar 3 de entre days los muertos. I will resurrect from Ni amongst los the dead. discípulos lo creyeron. The disciples didn't even believe No, it. no lo entendían. They didn't understand Su it. mente estaba oscura en Their esa mind parte. was darkened in that Así que area. cuando sucede, So when it happened, ellos se asustaron todos. everyone got Por scared. 3 días For 3 days, estaban they asustados, were completely escondidos, frightened and hidden. porque no entendían que Because resucitaría. They didn't understand that he would Pero resurrect. Cristo resucitó de entre los Jesus muertos. resurrected from amongst Amén. the dead. Amen. Y se presenta a sus And he discípulos, shows himself to the no disciples, solamente a los 11 que not quedaban, just to the 11 who were pero a left, todos los demás que but lo to habían seguido. everyone who had followed him. Todos lo miran, son Everyone testigos. sees him and they're Ahora, witnesses. cualquiera pudo haber mentido, Anyone could have lied, pero a ellos but to them, el haber mentido having lied les costaría la muerte, would cost them death. les costaría el It sacrificio. would cost them the sacrifice. Sin embargo, ellos Unfortunately, dijeron, no podemos mentir
mentir. They said, we can't lie. Jesucristo resucitó, yo lo miré. Jesus resurrected. I saw him. Este hombre This man dice a Jesús, déjame Jesus, tocar tu mano Let me touch your hand para saber que sí eres to tú. see that it's you. Y Jesús dijo, toca mi And mano, Jesus says, touch toca my mi wound. costado, soy Touch yo. my side. It is me. Él estuvo seguro. He was sure. Así que cuando los amenazaban, So when they would threaten them, ellos no aceptaban la they amenaza, wouldn't accept that threat. no aceptaban parar de predicar. They didn't accept to stop En preaching. Hechos 5, 40 y 42, In Acts 5, 40 to dice que 42, tomaron algunos de los it discípulos, says that they took some of the disciples, dice, y después de azotarlos les intimaron and after flogging them, it says they intimidated que them ya no hablasen en el nombre de Jesús. for them not to speak anymore in the name of Jesus. Dice, y los pusieron en libertad. It says, and they let them go free. Y en el 41 And in 41, dice, y ellos salieron de la presencia del concilio, it says, and they left the Sanhedrin's todos presence, azotados, all whipped, dice, gozosos. rejoicing. Wow, o sea, cuando a usted le va mal, So when it goes bad for you, lo llevaron a sus hijos, they took your le children compraron un boleto para un spa, and bought them a ticket to go donde to le a dan spa, un masaje, where they're going to give them a massage. y usted sale gozoso. And you Ah, leave joyful. Oh, qué rico masaje. what a great massage. Amén, sí. Amen? Is that what happened? Pero a ellos no los But- llevaron a un spa. They didn't take them to a spa. Los azotaron en las espaldas They whipped them on their backs. y viene ardiéndole las espaldas And de los their golpes. backs are wounded and Y ellos burning vienen from those gozosos. lashings, and they're Oh, joyful. fuimos dignos de Oh, padecer por We were Cristo. worthy of suffering for Christ. O sea que ellos entendían, So they understood. no podemos negar. We can't Jesús deny. tiene poder de perdonar pecados. Jesus has the power to forgive Él es sins. el Hijo de Dios. And he is the Él Son es of el God. Mesías. He is the El Messiah. mundo tiene que The saberlo. world has to Y know ellos it. estaban And gozosos. they were joyful. Dice luego en el 42. And then in 42, Y todos los días it says, and day after en el day, templo in the temple y por las casas and in the homes, no paraban de enseñar y They predicar never a stopped Jesucristo. teaching and preaching the good news that ¿Cada about cuándo Jesus. predicaban? When did they preach? Every Todos day. los días. ¿Cada When? cuándo predica usted? Every when do you preach? Ah, Oh. ¿Qué? What? Diga conmigo todos los días. Say it with me, every day. Cuando estás seguro, When you are sure, no importaban los azotes, didn't matter the lashings. dice, y todos los It días. says, and every ¿Cuándo? day. When? Todos los Every días. day. ¿Cuándo? When? Dice, en el Every templo day. In the temple y por courts las and casas. from house to No house. paraban de enseñar y They didn't predicar stop teaching a Jesucristo. and preaching Jesus Christ. Ahora, ¿por qué? Why? Porque estaban bien seguros. Because they were sure. Tú necesitas estar bien You seguro need to be really que sure Jesús perdonó tus that pecados. Jesus forgave your sins. Tú necesitas estar bien seguro. You need to be really sure. Entonces ya no cometo pecados. So then I won't commit No, sins anymore. todos cometemos pecados, We all commit sin. pero no los juntes otra vez. But don't gather them Pídele together perdón a again. Dios Ask cada día, forgiveness to Señor. God every day, Otra vez Lord. metí la gran Again, patota. I put my Otros whole foot meten in. la gran lengüota. You know, others place Dicen their whole cosas que tongue no in it. deberían de They say decir. things they shouldn't Ok, say. está bien, Well, pídele that's perdón a okay. Dios Ask forgiveness from y God. dile, Señor, And say, perdóname, Lord, forgive así me. como yo perdono a los Just que me like I ofenden. forgive those who offend Oh, me. también tengo que perdonar. I have to forgive too? No, si quieres que Well, te perdonen, If you want to be forgiven, ¿cuántos quieren ser how many want perdonados? to be forgiven? Entonces pidan perdón Ask y forgiveness perdonen. and forgive. Pidan perdón Ask y forgiveness perdonen. and forgive. Pidan perdón Ask y forgiveness perdonen. and forgive. ¿Cuánto tiempo? How long? Toda la vida. For the rest of your Toda life. la vida. Dile al que está a tu Tell the lado. person next to you. Toda la vida. For the rest of your life. Toda la vida. Amen. Amén. Amen? Entonces, mire, Jesús Now Jesus no solamente anunció su propósito de not salvar. only announced his purpose of En Mateo saving. 18:11 In Matthew dice, 18, porque 11, el Hijo del Hombre vino a salvar lo que se había he says, perdido. for the Son of Man has come to save that which was ¿Por lost. qué necesitábamos ser salvados? Why do we need to be saved? Porque estábamos perdidos. Because we were lost. Nuestros pecados Our sins nos separan de un Dios santo. separate us from a holy No God. podemos acercarnos a un Dios santo And we cannot come to a a no holy ser God que nuestros pecados sean unless quitados. our sins have Y been Jesús removed. es
es el único And Jesus is the que puede only one perdonar los pecados. who can forgive those sins. Es el único que puede lavarte de tus pecados. He's the only one who can wash you of Entonces, your sin. nadie nos podríamos salvar por And so nosotros mismos. None of us could save ourselves. Tus buenas obras Your good no works te salvan, no te don't limpian. save you. They don't cleanse you. Dice Romanos 3:23, Romans 3:23 por cuanto todos pecaron says, "For all have y sinned están destituidos de la gloria de Dios. and are rejected from the glory Pero of God." Jesús llama a seguirle, But Jesus calls to follow him. no solamente Not only para recibir to salvación, receive pero salvation, les llama but he calls a, them a ser discípulos. to make Les disciples. llama a un He propósito. calls them to a purpose. Hay veces que pensamos Sometimes we think el evangelio parcial. the partial gospel. Si enseñamos aquí If we teach el here evangelio the parcial, partial gospel, entonces solo diremos, then we would only say, Jesús te quiere perdonar los Jesus pecados. wants to forgive you of your Ah, sin. ciertamente, Well, tú surely necesitas que los pecados te sean you perdonados, need for your sins to be forgiven. porque si no tu alma se Because if not, perdería. your soul would be lost. Si Cristo no te lava, If Christ doesn't cleanse nadie nos puede lavar. you, nothing can wash Pero us. Jesús no dio ese mensaje. But Jesus didn't give that Ese es message. solo parte del That is just mensaje. a part of the Diga conmigo, es message. una parte del Say with me, that's a mensaje. part of the message. Pero el mensaje completo, But the full message, Mateo 4:19, Matthew y 4:19, les dijo, vengan en pos de mí. come and follow me, Jesus said, Dice, y os haré pescadores de and hombres. I will make you fishers of men. Eso no era para los pastores, That wasn't for the pastors. era para todos los que It was seguían a for Jesús. everyone who followed Jesus. Y os haré And pescadores I de will hombres. make you fishers of Él men. nos va a hacer He will make en us cualquier punto que tú estés, in any point that you're in. solo que tengas el deseo de ser hecho, Just by having that desire Él to te va a be, hacer. He will make you. Pero el evangelio parcial But the partial gospel nos concentra focuses en lo que Él hizo por on what nosotros, He did for us, mas no en lo que but Él not quiere hacer a través de on what nosotros. He comes to do through us. Cuando Él levanta en Isaías When He lifts up in a Isaiah los huesos those secos, dry bones, no era solamente por revivirlos, it wasn't not only to revive los them, convirtió en un ejército. but He made them an Cuando army. Jesús te perdona When Jesus y forgives te you lava con su and sangre, washes you with His ahora blood, te llama a un now He propósito. calls you to a purpose. Vengan en pos de mí Come and follow me, y yo los voy a hacer and I will pescadores make de you hombres. fishers of men. Empieza un nuevo propósito. And a new purpose begins. Ahora, pero no lo había entendido. Está But bien. hadn't understood it. Okay. Jesús dijo, enseñen todo. Jesus said, teach Diga conmigo everything. todo. Say with Es me lo que everything. leímos primero. ¿Se That's what we recuerda read Mateo at 28, first. 19 Remember Matthew y 20? 18, 19, Enseñen and 20. todas las cosas. And teach them No, all no things. parcial. Not a partial. Porque luego Because then tú no vas a vivir lo que se supone que vivas. you're not going to live what you're supposed to live. Y tienes una vida And you amargada. have a bitter life. No solamente te pierdes de la Not bendición only de do Dios, you miss out on the blessing pero te of God, conviertes en un mal ejemplo. but you become a bad Si example. usted va a la iglesia todo el tiempo This guy goes to church all the y time. mira cómo es. And look at how they Ahora, are. no estoy diciendo que vivas con eso, I'm not saying to live with that. porque algunos dicen, no, pues mejor no Some voy a people la say, well, then I'm iglesia. just not going to go to church then. Ahora sí ya Okay, that's se it. perdió todo, That's it. Everything's porque gone. la fe viene por oír. Faith comes by hearing. Tienes que oír And you have to y hear. la fe va a entrar. And faith enters. Ahora, pero dice Jesús, But Jesus says, enseñen todo. teach them all things. Diga conmigo, Say todo. with me everything. Bueno, ¿qué es todo? Then what is everything? Vengan en pos de mí Come and follow y me, os haré and I will make pescadores you de hombres. fishers of men. Tienes que estar en el proceso, You need to be in the process. en el proceso. In the process. Por eso cuando una persona es ganada This is why when a person is won y recibe a Cristo, and they receive Christ, nosotros lo llevamos a ser consolidado. we take them to be Que consolidated. sepa de qué se trata la And that fe en way Cristo. They know what faith in Christ ¿Por is qué about. venimos el domingo? Why do we come on Sunday? Porque no es solo cuando It's tengo not ganas. just when I want to. No, no. No. ¿Por qué lo hacemos cada Why domingo? do we do this every Sunday? Porque está en la Biblia. Because it's in the Bible. No cesaban. They did not stop. Todos los días. Every En el day, templo y por in las the casas. temple and in the homes. Entonces, la persona es So now, consolidada. this person is Ahora consolidated. no viene por emociones. Now they don't come because of an "Oh, emotion. hoy me duele la cabeza, Oh, hoy no today my voy. head hurts. Today I'm not going to go. No, ese es un evangelio parcial. That's a partial gospel. Vengo todos los domingos I come every porque Sunday. todos los domingos celebro Because la resurrección de every Sunday Jesucristo. I celebrate the resurrection Porque of todos Jesus los días Christ. recibo Because en mi fe, Every day I receive in soy my faith.
fortalecido I am para el strengthened propósito. for the ¿Por qué purpose. voy a la célula? Why do I go to cell? ¿Por qué llego temprano? Why do I get there ¿Por qué early? le doy lo mejor a Dios? Why do I give the best to Porque God? cuando tú le das lo mejor, Because when you give the es best, cuando tú recibes lo that's mejor. when you receive the Si best. tú siempre le das lo If peor you're always giving the worst, y luego tú dices, ¿por qué no and me then you say, funciona el "But cristianismo? why doesn't Christianity work Porque for estás me?" viviendo otro Well, 'cause you're cristianismo. living a different No es Christianity. que hay otro, It's not that there's a different pero one, tú estás viviendo but otro. you're living a different Entonces, one. enséñenles todo. So teach them all things. Consolídenlos, gánenlos, Consolidate them. Win them. consolídenlos, Consolidate them. disipúlenlos. Disciple them. Por eso lo hacemos los This miércoles. is why we do this on Les Wednesday. enseñamos a las personas aquí When we teach people here a empezar su nueva vida. how to start their new Lo life, hacemos en 5 we semanas, do it in 5 weeks, 10 enseñanzas. 10 teachings. Y luego los And discipulamos. then we disciple them. Eso dura casi el año. And that's almost a whole Y year. cuando no lo tienes, And when you don't have it, digo, te gradúas, I say you graduate, pero no te conviertes en you un don't hacedor de become a discípulos. maker of disciples. Entonces empiézale otra vez, So then you got to start again. otro año. Another year. Y si no lo logro, And if I don't achieve it, otro año. another year. ¿Hasta cuándo? Until when? Hasta que lo logre. Until you Porque de achieve eso it. se trata. Because that's what it's about. Y luego los enviamos. And then we send them. Entonces estos So these ahora ganan a otro now win others para to consolidarlo, consolidate, to discipularlo disciple, y enviarlo. and to send. Y luego otra vez. And then again. Diga conmigo, Say with todo. me, ¿Qué everything. les vamos a enseñar? What are we going to teach them? Todo. Everything. Miren lo que dice este pasaje. Look at what this passage Juan says. 15:16. John 15:16. Dice, no me elegisteis vosotros a mí. You did not choose me. Wow, diga conmigo, no Wow. fui yo. Say, oh, it wasn't me. Dice, no me elegisteis He vosotros a says, mí, you didn't choose me. sino que yo os elegí a vosotros. I chose you. Ahora, pudo haber usado a Nadia Could have used Nadia para ir a traerte, to go and bring you. pero pudo usar al borracho He aquel could have used that drunk para ir a man traerte. to bring you. No importa It quién doesn't usó, matter who usted you puede use. usar un día una taza One day you can y use tomar a cup café en una and taza, drink coffee in a cup. y al otro día, And the next day, a mí me gusta agarrar una taza diferente I like to cada get a día. different cup every day. No me gusta la misma I don't taza. like the same cup. Cada día una taza Each day it's diferente. a different coffee cup. Entonces, cada día So every day, Dios puede usar a quien sea. God can use anyone. Pero dice, ustedes no me But he eligieron. says, you didn't choose me. Nadie no eligió traerte. Nadia didn't choose to bring Dice you. Jesús. He says, Jesus. Dice, yo los elegí Jesus a said, I ustedes. chose you. ¿Sabía eso? Did you know that? Ahí entra la verdadera That's where identidad. the real identity comes from. Fui escogido por I was Jesús. chosen by Jesus. Jesús es mi primo Fabián, Now, Jesus Fabian is my pero cousin. yo no te escogí a ti. I didn't choose you. Jesús, el de arriba, Jesus te appeared. escogió a ti. He chose you. ¿No se siente bien eso? Doesn't that feel good? Mire, yo por dentro estoy brincando. Me siento Inside, tan I bien de ser jumping. escogido por I Jesús. I feel so great to be No me chosen eligió by una Jesus. persona. A person didn't choose me. Puede ser que la persona It could be that the person piense que te escogió. thinks they chose you. Oh, yo no quiero ser el producto de la mente de otra I don't persona. want to be the product of someone else's Yo soy mind. producto de la mente I de am the Jesucristo. product of the mind of Jesus Ahora, Christ. ¿cuántos dicen amén? How many can say amen? Termino con esto, And I pónganse de end with pie. this. Go ahead and stand. Dice, yo los escogí a He ustedes. says, I chose you Dice, y os he puesto and appointed para you que vayáis so that you can y go llevéis fruto. and bear fruit. What? ¿Qué? ¿Que no era para perdonar mis pecados, Wasn't it Jesús? so that you could forgive my sins, Oh, sí, es Jesus? parte del Well, yeah, paquete. that's a part of the package. Pero te voy a anunciar todo. I'm going to tell you Diga conmigo, everything. Say todo. with me everything. Dice, los He escogí said, I chose para you que llevéis so that fruto you could bear y fruit vuestro fruto and permanezca. bear fruit that Ahora, remains. esta parte a mí me encanta. I love this part. Obedezco toda la parte anterior, I obey everything pero la before. parte que más se disfruta es la But the última. part that you enjoy the most is the last. Para que todo lo que le pidan al Padre en mi nombre, Él So, os lo dé. That whatever you ask the Father for in my name, He will give you. Entonces, cuando usted vea So when you see que Dios me da algo a mí, that God gives me no something, piense mal, don't think bad. diga, wow, Say, wow, algo hizo bien. he did something right. Cuando vea que el de helado When you see the person next to you, pide algo, ask for something. diga conmigo algo. Say with me something. ¿Qué puede pedir alguien? What could they ask for? No sé. I don't know. A lo mejor mi prioridad ahorita Maybe my priority right now ya no es la prioridad de hace 20 años. is not the same priority as 20 Tengo years otra ago. prioridad. I have a different priority.
A lo mejor su prioridad Maybe your priority es diferente a la mía. is different from Entonces, mine. no quiera que yo me regrese a su prioridad de So usted. don't think I'm going to go back to your priority. No, usted vaya en su camino, Go on your que yo voy path, en el mío. and I'll go on mine. Entonces, cuando vea al de al lado So when you see the person next to you, que Dios le contesta God los answer them deseos de su corazón, and give them the desires of their heart. entonces no se llene de sentimientos Don't equivocados. be filled with those wrong Diga gloria a emotions. Dios. Say glory to Algo God. hizo He bien. did something right. Dígale al que está a su Tell the lado. person next to No you me voy a llenar I de won't be sentimientos equivocados. with the Dígale. wrong feelings. Escoja a alguien y dígale. Choose someone and say it. Pero voy a saber, But I will know algo hiciste bien. you did something right. Porque el Padre te contesta Because the Father answers you cuando tú haces algo bien. when you do something right. Entonces, en vez de tomar sentimientos So equivocados, instead of having the wrong voy a feelings, entender, I'm going to understand algo hizo bien. they did something Y voy a right. seguir lo que Él hizo. And I'm going to follow what they Porque did. algo hizo bien. Because they did something Aquí right. dice, It says here, lleven fruto bear fruit que permanece. that remains. Y si ese fruto If permanece, that fruit remains, lo que pidan al Padre en what mi you nombre, ask the Father in my name, Él se los va a dar. He will give it to you. Bueno, alguien va a decir, Someone might say, yo no creo eso. I don't believe that. Ok, yo sí creo But eso. I believe that. ¿Cuántos creen How eso? many believe that? Amén. Amen. Diga conmigo, Say Padre, with me, Father, te doy gracias por I tu thank you palabra. for your word. Te doy gracias I thank you porque tú eres because you are el que haces esta promesa. the one who makes this promise. Gracias por enseñarme todo. Thank you for teaching me everything. No quiero un evangelio I parcial, don't want a partial gospel. quiero un evangelio completo. I want a full gospel. Quiero entender I want to cada understand parte every part del evangelio of the gospel porque quiero eso. because that's what I want. Llevar fruto que To permanece bear fruit that remains. para que todo lo que pida so al that Padre, everything I ask the Father, Él me lo dé en tu He will nombre. give it to me in your name. Jesús, Jesus, gracias por morir por mí thank en la you for cruz. dying for me on the Yo cross. recibo ese I sacrificio. receive that sacrifice. Yo te doy mi vida hoy. and I give you my life Yo quiero today. seguirte. I want to follow Sé que you. tú eres el único que I know perdonas that you are the todos only mis one who pecados forgives all of my sin. y me das vida eterna. And you give me Y yo eternal lo life. creo. And I Pero ahora believe quiero it. aprender todo But now I want to learn en el nombre de everything Cristo in the name of Jesús. Jesus Christ. Amén, Amen. amén Amen. y amén. And ¿Cuántos amen. dicen How amén? many can say amen? ¿Cuántos comprendieron How algo many hoy? understood something today? ¿Sí comprendieron algo o no? You understood comprendieron? something today? ¿O me regreso otra Or vez? should I go back? No se crean, pero I'm just kidding. sabe que puede escuchar la enseñanza otra But you vez. know, you ¿verdad? can listen to the teaching again Porque hay veces que va tan rápido because que sometimes it goes by so fast. necesita regresarse. You y got to go escucharla back and otra vez. review it, hear it Entonces, again, y compártala and también. share it too, En Facebook de perdido. at least on Facebook. Amén. Amen. Bueno, si no quieren, no. If está you don't bien. want to, it's fine. ¿Cuántos quieren que Dios traiga protección en How su many want familia God to hoy? bring protection Levante su over mano your derecha, lives? mi Raise esposa your va a right hand orar. and my wife will pray. Amado Padre Celestial, Loving Heavenly te damos Father, gracias por esta we poderosa thank you for palabra. this powerful word. Gracias por despertar Thank nuestro you for espíritu, awakening our spirit, por hablarnos al for corazón. speaking to our hearts. Precioso Espíritu Precious Santo, Holy Spirit, reconocemos cuánto te we recognize necesitamos. how much we need Por you. eso hoy queremos And rogarte this is why today we que want la to sangre de that Jesucristo the blood of Jesus sea Christ rociada sobre nuestra be familia, placed upon our family, sea rociada sobre nuestro placed upon our matrimonio, marriage, sea rociada sobre nuestros placed hijos, upon our children, sobre nuestros padres, upon our parents, sobre nuestros hermanos. upon our brothers and Que tu sisters, sangre that poderosa your powerful sea blood como un blindaje de protección be a fortress of para protection todos los que estamos en for casa. all of those at Y home. todo lo que planeaste para And nosotros, everything you plan todo for lo que us, está escrito en tus libros, everything that is written en in your tus book, sueños, in your dreams, se cumpla en cada uno de be fulfilled nosotros. in each one of us. Que por la sangre de Jesús, That by the blood of ninguno Jesus, de nuestra casa se not pierda. one Y from que our toda homes will be obra del lost. enemigo And that all works of the que enemy quiso sacar algún miembro de that nuestra tried to remove familia, a member of hoy our por la family, sangre de today Jesús, by the blood of Jesus, sea reprendido y is atado rebuked and y bound echado fuera and cast todo out espíritu de all mentira, spirit of lies, de engaño, of deceit, del diablo, from the devil, lleno de toda full maldad of all y evil de and rebelión, of sea rebellion, echado fuera de be nuestra cast out casa. of our homes. Y hacemos una And we declaración de make a fe. declaration of faith. Declaramos por la We sangre de declare Jesús by the blood of Jesus, que mi casa y yo as for me and my serviremos house, al we Señor. will serve the Y por Lord. cuanto hemos llevado fruto And because we have been y bearing nuestro fruit, fruto ha
permanecido, fruit has remained, que por la sangre de that Jesús by the blood of esta Jesus, semana this week, veamos we will prodigios, see prodigals, veamos we will milagros, see veamos miracles, we will sanidades, see healings, veamos we will restauración, see restoration, veamos we will multiplicación, see multiplication, veamos we prosperidad will see por la prosperity, sangre de Cristo by the blood of Jesús. Jesus Que los Christ. cielos se The abran heavens are y opened, que tu bendición and your descienda blessing sobre cada descends uno de tus upon each hijos. one of your children. Gracias, Padre, Thank you, por Father, tu for protección. your protection. Bendecimos por la sangre del We Cordero bless by the blood las of the bases Lamb, militares, the military cada bases, policía, each a person cada on the police bombero force, and y each bendecimos a firefighter. nuestro And we alcalde. bless our mayor. Todo te lo pedimos We ask you all en el this poderoso in nombre the powerful de Cristo name of Jesús. Jesus Amén, Christ. Amen, amén amen, y amén. and ¿Cuánto le dan un amen. aplauso fuerte al How many Señor can en give a esta, great hand of en esta praise mañana? on this morning? Dile a la persona Tell que the está a person tu who's lado, next to you, dile, prepárate para ver prepare milagros, yourself to see miracles, porque has fructificado because you y have tu been fruto ha fruitful, and permanecido. your fruit has Es remained. hora de ver Now it milagros. is time to see Dios les miracles. bendiga, les God amamos. bless you. We love you.